Comienzo a nuestro estudio bíblico de esta noche. Contentos de estar aquí en la casa del Señor, aunque sea un grupo reducido, ¿verdad? Quizás por los implementos del tiempo, pero estamos en fe y confiando, sobre todo la presencia del Señor llena este lugar. Y eso para nosotros basta. Segunda de Corintios, capítulo 5, estamos ya viendo los últimos versículos de este precioso capítulo. Los versículos 18 al 21. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Haciendo una recapitulación de los principios que hemos aprendido a través de este capítulo. Número 1, la certeza, ¿verdad?, de un juicio retributivo, remunerativo ante el tribunal de Cristo. Segundo, manifestamos realmente lo que somos. En tercer lugar, aprendimos que el amor de Cristo nos obliga o sujeta a vivir para Él. El último tema que tratamos fue cómo por gracia somos nuevas criaturas, pero para andar en novedad de vida. Ahora, después de presentar todo esto, el apóstol le habla a la iglesia acerca de su misión aquí en la tierra. Simplemente, como si les dijera, lo que han recibido de Dios por gracia, aplíquenlo en las interrelaciones unos con otros. O sea, aplicarlo prácticamente de dos maneras, porque habla del tema de la reconciliación. La primera manera, en mi opinión, es compartiendo el evangelio de la reconciliación. Ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar. Y el segundo, dispuestos nosotros mismos a reconciliarnos. Porque si se nos está dando como iglesia un ministerio, y vaya qué ministerio, el ministerio de la reconciliación, ¿cómo vamos a ser nosotros ministros de dicho ministerio si estamos en enemistades? No podemos, el Señor no nos puede utilizar. Entonces, vamos a ver los primeros dos versículos, 18 y 19 de este capítulo. Ustedes lo tienen, me siguen con la vista, dice así: y todo esto proviene de Dios. Cuando habla de todo esto, explica todo lo que habló anteriormente, la obra de Cristo en nuestras vidas, cómo somos nuevas criaturas, cómo somos ayudados por el poder del Espíritu Santo para andar en novedad de vida. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense, toda bendición que nosotros tenemos hoy día, hablo de justificación, santificación, nuestra esperanza de glorificación en el futuro, todo lo debemos a Dios. Fue iniciativa de Dios, planeado por Dios, provisto por Dios. En fin, todo. Por eso todo se trata de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 5, el discípulo prorrumpe, el apóstol prorrumpe en una alabanza a Dios, precisamente reconociendo todo esto que tenemos en Cristo. Primera de Pedro 1, 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo bendice, lo adora, lo alaba, lo exalta. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea que si el Señor no hace esa obra en nosotros, fuera imposible. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, en nuestra glorificación. Y mientras que estemos en la tierra, dice que sois guardados
por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso dice aquí, todo esto proviene de Dios. Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que tiene que hacer el hombre es creer, ejercer esa fe que es don de Dios, porque al fin y al cabo todo lo que nosotros somos en naturaleza lo hemos recibido de Dios, y una de eso que hemos recibido es una fe para creer, y una fe que sea genuina y resulte en arrepentimiento y conversión. Fíjense que el objetivo de Dios en toda su obra, un plan que fue prácticamente desde eterno, desde antes de la fundación del mundo, era reconciliarse con cada uno de nosotros para poder tener y mantener una comunión personal. Hermanos, Dios quiere comunión con cada uno de nosotros. Esa comunión, nosotros nos comunicamos con Él en oración. Él se comunica con nosotros por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, y podemos diariamente mantener una santa comunión con nuestro Señor. Eso es lo que Dios quiere. Para eso Él nos está santificando y preparando cada día más. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, todo esto solamente es posible por medio de la justificación en Cristo Jesús, quien cumplió sustitutivamente por nosotros con toda justicia. Recuerden, la justicia y santidad de Dios requiere no dar por inocente al culpable. Él mismo dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare morirá. Pero ahí aparece en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay otra manera de uno reconciliarse con Dios. Eso es prácticamente el distintivo que tenemos nosotros, los hijos, que tenemos una comunión, una comunicación abierta con nuestro Señor. Sí, el resto de las personas recibe de Dios, de su Creador, sustento y las bendiciones naturales que los hombres puedan recibir, lo reconozcan o no lo reconozcan. Estaba viendo unos videos acerca de cómo proponen que se hizo el universo, y es maravilloso todo lo que usted ve. Es simplemente algo espectacular, sobrepasa nuestro entendimiento cuando uno ve todo eso con los verdaderos ojos enfocados en Dios como creador. Pero hermano, ¿cómo se esmeran ellos en tratar de buscarle una razón lógica a todo lo que existe y no lo encuentran? Dicen, hablando de las lunas, como hay lunas completamente frisadas, y dice, debajo de ese hielo hay mares, y si hay mares posiblemente hay partículas que pueda haber vida. Y yo digo, ¿y por qué no la hay? ¿Por qué? Si están las condiciones, no la hay. ¿Por qué? Precisamente con todos sus instrumentos sofisticados no han podido encontrar esa vida que se presuponen que hay. Porque sigue siendo el planeta Tierra el único con habitantes. Pero el hombre no los reconoce. Sigue recibiendo bendición de su Creador natural, pero no lo reconoce. Pero hermano, no hay como uno sentir que uno es un hijo de Dios y poderle llamar Padre y poder recibir de Él todo lo bueno que Él tiene para nosotros. El Evangelio es el modo y medio de reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Los pecados nos separan de Él, nos hacen enemigos de Dios. Por eso claramente en Santiago dice, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. O sea, no puede ser de otra manera. El pecado nos pone en enemistad con Dios. Sin embargo, la obra justificadora de Cristo Jesús, que nos limpia y perdona de todo pecado,
ha permitido que podamos reconciliarnos con Dios. Hace mucho tiempo conté, pero hace bastante ya tiempo, posiblemente no sé si han olvidado una fábula acerca de un joven que se crió en un hogar cristiano. Pero, como dicen especialmente los psicólogos, que una de las características de la adolescencia es la rebeldía, pues la misma tocó a las puertas de la vida de este joven, le dio la bienvenida y cada vez se volvía más rebelde contra Dios, contra sus padres, contra la iglesia, etc. Hasta que llegó el momento, el punto culminante, que decidió irse del hogar y nunca más regresar. Pasó el tiempo y dio tumbos de aquí para allá, hasta que asentó cabezas. El muchacho se puso a estudiar, se hizo un hombre de bien, un hombre de negocios, le fue muy bien, se casó, tuvo familia, se reconcilió con Dios, pero quedaba un vacío muy grande en su corazón. Sus padres. Hacía más de 20 años que no veía a sus padres, no sabía de ellos y estaba muy triste. Bueno, pues decidió visitarles y tratar de reconciliarse con ellos. Pero tenía temor, le tenía temor al rechazo. Si llegaba allí y no lo dejaban entrar, eso él lo iba a sufrir enormemente. Entonces decide enviar una carta explicándole su condición, poniéndolos al día, pero sobre todo pidiéndoles una señal. Él les decía que colocaran una sábana blanca sobre un árbol para que cuando el tren pasara por detrás de la casa, él ver la sábana y sirviera de señal que ellos lo habían perdonado y estaban dispuestos a recibirlo. Así que le envió la carta a los padres y decidió tirarse a la aventura sin saber lo que iba a encontrar. Y mientras el tren ya iba llegando ya a su destino, el corazón de él latía fuertemente, con temor, con incertidumbre, qué se iba a encontrar. Y cuando en aquella curva el tren hace así y vira, no encontró una sábana blanca. Todo el patio, todos los árboles tenían sábanas por arriba. Y eso hizo que ya él con tranquilidad fuera, sabiendo de que los padres le habían perdonado y podía reconciliarse con ellos. Hermanos, nosotros ofendemos todos los días a Dios. Todos los días. Cada cual se apartó por su camino, dice el profeta Isaías. Pero esa cruz del Calvario es esa señal que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, a reconciliarse con nosotros. Si creemos, confesamos y venimos a Él arrepentidos y convertidos de corazón. Por eso en Juan 6:37 Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Usted se imagina qué terrible fuera, ¿verdad?, no ser perdonado por nuestros pecados y justamente ser echados en el infierno. Qué terrible fuera, ¿verdad? Pero a pesar de que Dios es fuego consumidor, hermano, Él es amor y Él es perdonador. Y Él lo dice aquí, yo estaba en Cristo reconciliándome con el hombre, con cada uno de nosotros. Por eso es que Él aquí ahora dice, Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. No hay otra manera de reconciliarnos con Dios que no sea por medio de Jesucristo, por medio de la predicación del Evangelio. Esa es la importancia de compartir la gran comisión. Es la importancia que tiene de lo que usted ha recibido, usted lo pueda compartir con otros, con sus seres queridos, con sus amigos, con sus conocidos, porque no hay otra manera de salvarse. Nadie se va a salvar fuera del Evangelio de Cristo Jesús.
O sea, esa es la única manera. Por eso se nos ha sido encomendada la tarea de propagar las buenas noticias de salvación. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos esa oportunidad de compartir el Evangelio con otra persona? ¿Se recuerda? No tiene que responder ni levantar la mano. ¿Recuerda esa última vez que usted tuvo ese privilegio de hablarle a otra persona de Cristo, del Evangelio? La pregunta no es para hacernos sentir mal, sino para que nos demos cuenta de que hay veces tenemos que sí pedirle al Señor que Él nos permita ese privilegio de ser testigos suyos donde quiera que estemos para compartir la gran comisión. Vamos a recordar esta gran comisión. Muchos de nosotros la sabemos de memoria. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros decimos que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero según las palabras de Jesús es ir y hacer discípulos. O sea, que estas personas que conocen el Evangelio se conviertan en seguidores de Cristo y ellos mismos ganadores de almas. Es un proceso, ¿no? Eso no es de un día a otro. Es un proceso, pero eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Hermanos, el papel que juega la fe en nuestra salvación. Vamos a buscar Romanos capítulo 10 y ver aquí algunos versículos al respecto. No podemos negar de que Dios nos pide que creamos en Él, que creamos en sus promesas. De eso se trata lo que es la fe. Creerle a Dios lo que Él dice, lo que Él promete, lo que Él habla. No sé si recuerdan uno de los sermones que estuvimos dando acerca de la caída allá en el huerto del Edén, como ese árbol del conocimiento del bien y del mal representaba precisamente una prueba para aquella criatura que había sido creada perfecta, estaba en un estado de inocencia, servía de prueba para creer. Mientras que estuvieron creyendo en Dios, estuvieron en obediencia. El día que vino la tentación y decidieron creer la voz del diablo en vez de la de Dios, cayeron en pecado. Ven la importancia que tiene la fe en que cuando Dios te dice algo, usted le cree a Dios. Es sumamente importante. Por eso es que hay que predicar el Evangelio para que puedan creer. Dice Romanos 10:17. Fíjense. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo usted puede esperar que una persona tenga fe si nunca escucha la palabra de Dios? Nunca escucha el Evangelio. Hay veces que sí es bueno que nosotros compartamos nuestro testimonio personal y nuestra experiencia de conversión, etc. Pero las personas necesitan saber de sus pecados, de lo que Cristo hizo en la cruz por sus pecados y de lo que tienen que hacer para recibir a Cristo. Eso es importante que ellos lo sepan. ¿Por qué? Fíjense los versículos anteriores, versículos 9 y 10 de este capítulo 10 de Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ahí está la fe, en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo.
O sea, eso es lo que salva al hombre, una profesión de fe correcta acerca primero de la persona de Cristo, quién es Él, que Él es Señor, y segundo, su misión como Mesías, que fue sí venir y ser crucificado en una cruz, pero resucitar al tercer día porque es la victoria sobre la muerte. Nosotros no podemos creer en un Cristo muerto, creemos en un Cristo vivo. Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, una vez tú crees, entonces tú invocas, tú te pides perdón por tus pecados. O sea, y ahí es donde se obra esta gloriosa reconciliación que Pablo está hablando aquí en Corintios. Pero continúa el interrogatorio, versículo 14. Y esto es racional. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿No es cierto? ¿Cómo pueden invocar a Cristo si no creen en Él? Sigue, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? A veces nosotros decimos, no, porque quizás el vecino de atrás es musulmán, ellos no van a creer. Ya lo damos por hecho, de que no van a creer. Pero ahí está la pregunta, ¿y cómo van a creer si nunca se les predica? Si nunca se les dice nada. Y sigue, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Claro, porque esto requiere ese poder del Espíritu Santo para ser testigos que prometió el Señor que Él nos daría. Y luego dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea que el Espíritu Santo capacita al creyente para que él sea un embajador, ¿okay? Un representante de Dios en la tierra que prácticamente le ruega al hombre que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Mire, 2 de Corintios, nuestro texto, lo que sigue diciendo, que Dios, en versículo 19, estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjense, no significa que Él da por inocente al culpable, eso no es lo que quiere decir la frase ahí, sino que Dios trata con nosotros en nuestra condición de pecadores primero, pero Él nos expone al Evangelio, nos convence de pecado y tenemos que nosotros creer, y esa fe se manifiesta arrepintiéndonos y convirtiéndonos. Dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso dice el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que tenemos que ver, que somos embajadores, o sea, emisarios, mensajeros, diplomáticos que representan a su país en una tierra extraña. Así que la misión de la iglesia es ser como un tipo de embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. O sea, es la que representa los intereses de su verdadero país, en este caso del reino de los cielos del Salvador. Por eso cuando una persona viene a la congregación de la iglesia, tiene que ser expuesta a Cristo, tiene que ser expuesta al Evangelio, a la salvación, porque esa es nuestra misión principal. En fin, todo lo que nosotros hacemos, inclusive cada uno de los ejercicios de los dones espirituales, no importa cuál sea, desde el predicador, maestro, apóstol, al administrador, líder, etc. Todo tiene que ser teniendo en mente el Evangelio de Cristo. La maestra de escuela dominical, desde la cuna hasta cualquiera que sea la edad,
tiene ahí unas criaturas que debe de forjar en ellos el conocimiento de la gracia del Evangelio de Cristo. En fin, todo tiene que ir acerca de esto. ¿Por qué? Porque Cristo, el justo, dio su vida por los injustos. Eso es lo que dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús es Dios, es hombre, pero sin pecado. Hebreos 4:15 enfatiza ese aspecto. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando dice ahí, lo hizo pecado, lo que está describiendo ahí no es una naturaleza pecaminosa, sino más bien una naturaleza humana carnal. En otras palabras, Él se hizo un hombre de carne y hueso como todos somos nosotros. Se está refiriendo a su kenosis, con el propósito de llevar o cargar nuestros pecados, colocarse en el lugar del maldito como sustituto. ¿Para qué? Para justificar al creyente, y este creyente entonces pudiera disfrutar de la reconciliación con Dios. Esa es nuestra misión más importante aquí en la tierra. Recuerde, ser embajadores de Cristo y llevar a cabo este ministerio de reconciliación que es la predicación del Evangelio. Por eso, mi segundo tema, aunque no está aquí en el texto, pero es obvio, está implícito, el hecho de que tenemos que estar dispuestos nosotros mismos a reconciliarnos. No pudiéramos llevar a cabo un ministerio efectivo de reconciliación si nosotros mismos vivimos en enemistades. Es totalmente incoherente. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio reconcilia al hombre con Dios. Y esto debe de ser nuestra motivación para procurar, como dice la palabra, en lo que sea posible, estar en paz con todos los hombres. ¿Viste cómo dice? En lo que sea posible. A veces no es posible, pero yo digo en cuanto a esto, que no sea por mi culpa, que no sea por mi parte. Si no es posible que yo pueda estar reconciliado con todo el mundo y caerle bien a todo el mundo, y que no sea por mí, que sea por ellos, y en ese caso allá ellos con Dios. Pero yo voy a tratar por todas partes de vivir una vida tal que no sea yo el ofensor, que no sea yo, como dice el buscalío, el busca problemas. Claramente como cristiano, y esta es la idea, por eso no hay excusa para una persona que diga, no, yo no puedo perdonar, yo no me puedo reconciliar con este hermano, no hay excusa, porque tú eres recipiente del ministerio reconciliador de Cristo Jesús. Tú has sido, y yo, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, sin merecerlo, y escapando de una tremenda condena. Entonces, si hemos recibido esta gracia, no hay excusa para que usted no imparta esta gracia a otras personas. Yo sé que no es fácil lidiar con personas. Muchas veces somos víctimas de malos entendidos, de calumnias, de situaciones que no son agradables. Cosas pasan que realmente, hermano, a usted le dan ganas, y no lo voy a decir aquí en púlpito, de lo que le dan ganas a uno de hacer con otras personas. Pero esa es la naturaleza carnal. Pero en el espíritu, acuérdese, hay que andar en novedad de vida. Ya no podemos actuar de acuerdo a como nosotros sentimos. El cristiano tiene que ser lento para ofender. Eso requiere mucho pensamiento y mucho cuidado antes de abrir la boca. Antes de usted abrir la boca, usted
piensa y bueno, calle y lento para ofender, pero pronto en ser perdonador, porque es de una y otra. No podemos controlar las vidas de otras personas, la manera como reaccionan, el carácter, el temperamento de otras personas. No lo podemos controlar. Dios nos ha puesto en una iglesia precisamente para socializar, y esa es una de las maneras que se va a empezar a cultivar el carácter de Cristo. Porque si usted está en su casa ahí en el reclinable, no se mete con nadie, nadie se mete con usted, ¿cómo usted va a cultivar humildad? ¿Cómo usted va a cultivar un espíritu perdonador? Y otras cosas que son necesarias para reflejar como fruto del Espíritu Santo. La manera de reflejar el fruto del Espíritu Santo es ya en la convivencia difícil con otras personas que son pecadoras, imperfectas, etcétera, etcétera. Y por eso, uno de los frutos del Espíritu tiene que ver con control de carácter, es templanza. ¿Okay? O sea que tenemos eso del Espíritu Santo. Tenemos eso para que podamos nosotros tener control sobre nuestro carácter, teniendo como base la gracia recibida. Fíjense que en Mateo 5, 23 al 26. En otras palabras, si a mí me preguntan, ¿por qué razón debo yo perdonar a una persona que me ha ofendido? La respuesta sería, no se enfoque en esa persona. Si usted se enfoca en esa persona, no va a poder perdonar. No va a poder. No se enfoque en esa persona. Su enfoque tiene que ser en Cristo y en usted. Fíjense, en Cristo y en usted. Mi enfoque en Cristo es, bueno, Él es mi Señor y mi Salvador. O sea, cuando Él usa su palabra y dice, haz esto, es para hacerlo, no es para leerlo y ver si me conviene o no, si me aplica o no, si quiero sí o no. No, es para hacerlo. Y luego, en mi persona, yo tengo que entender, repito y vuelvo la idea una y otra vez, soy recipiente de la gracia del Señor. He sido perdonado más de lo que yo merezco. Entonces, ¿cómo no voy yo a tener un corazón perdonador? Fíjense lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5, 23 al 25. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario le entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Cuando nosotros vivimos reconciliados con los demás, y repito, por lo menos lo que conlleva mi parte, porque hay personas que no quieren reconciliarse con uno, pero usted no tiene por qué echarse esa carga arriba, eso no es culpa suya. Si esa persona no se quiere reconciliar con usted, es su problema, y si es cristiano ya le tendrá que dar cuenta a Dios. Pero lo que no puede haber en nosotros, dentro del corazón, hermano, es amarguras, resentimientos, mal humor, enojos, porque es entonces cuando lo que pasa es que nos encarcelamos y venimos a ser presos de nuestros propios sentimientos y no disfrutamos de libertad. Increíblemente, la persona que me hace daño, entonces me pone preso de mí mismo. Y no, a veces hasta ni justo es. Entonces libere y pídele al Señor que le saque todo lo que tenga en su corazón en contra de otra persona. Fíjense, ponte de acuerdo, dice el Señor Jesús. No significa tener que ceder en derechos a pensar
o asumir ideas absurdas de otras personas. Eso no es lo que significa ahí el Señor. Que el Señor no quiere que nosotros seamos gente sin palabra y sin convicción. No significa que usted tenga que ceder a sus derechos o asumir ideas de otro. Ponerse de acuerdo significa que a pesar de que somos diferentes y pensamos diferentes, continúa la hermandad, continúa el respeto mutuo. Ponte de acuerdo a veces significa llegar a un punto medio en ciertas situaciones. Pero en fin, hermano, ¿no es cierto que si tenemos el ministerio de reconciliación, ¿verdad?, que es compartir el Evangelio, no lo podemos llevar a cabo de una manera efectiva en enemistades entre nosotros mismos? Es totalmente imposible. Es un glorioso ministerio porque refleja amor y gracia, y tenemos que estar dispuestos a compartir las buenas nuevas, pero también a mantener en paz nuestras relaciones.